Dios les bendiga y bienvenidos a Enamorándonos de la Palabra. Mi nombre es David Lebrón y soy su anfitrión y hermano en Cristo. Hoy damos comienzo a una nueva serie titulada No hay otro nombre. En esta serie estaremos mirando a Jesús como la simiente de la mujer, el verdadero profeta, el gran sumo sacerdote, el rey conquistador, el hijo de hombre, el sirviente sufrido y el cordero en el trono. Todos estos títulos nos dicen por qué es que el nombre de Jesús es el nombre que está sobre todo nombre. Para comenzar, leeremos un texto muy conocido. Es la primera profecía en la Biblia y se encuentra en Génesis 3:15, donde dice: «Y pondré enemistad entre ti y la mujer, y entre tu simiente y la simiente suya. Esta te herirá en la cabeza, y tú le herirás en el calcañar». Oremos. Dios Padre Todopoderoso, tú que vives y reinas, te pedimos, mi Señor, que nos guíes en este estudio acerca de los nombres de tu Hijo amado Jesús. Te pedimos, mi Señor, que tú ministres a nuestras vidas y que nos permitas recibir la palabra en nuestros corazones y en nuestras mentes. Esto te lo pedimos, mi Señor, en el nombre de tu Hijo amado Jesús. Amén. Jesucristo ha sido dado el nombre que es sobre todo nombre. Los nombres asignados a Él comienzan en el libro de Génesis y terminan en el libro de Apocalipsis. Todos estos nombres expresan el carácter incomparable de Jesucristo, nuestro Señor y Salvador. Cuando verdaderamente meditamos en nuestro Salvador, entendemos el ejemplo del apóstol Pablo, que dijo que vivir es Cristo en Filipenses 1:21. O quizás pensamos como el autor de la carta a los Hebreos, que nos anima a considerar a Jesucristo en Hebreos 3:1. Cuando meditamos en Jesús como nuestro Salvador y su nombre, que es sobre todo nombre, aprendemos a recapturar ese cristocentrismo en esta era que está tan ocupada y distrayente. Para comenzar a hablar de los nombres de Jesús, el mejor lugar para comenzar es en el principio, en Génesis, el libro de los comienzos. Ahí encontramos la primera clave del Redentor que vendría. Él es la simiente de la mujer. Si están familiarizados con el capítulo 3 de Génesis, saben que fue allí donde el hombre pecó por primera vez al desobedecer las órdenes de Dios. La serpiente, quien es Satanás, le habló a la mujer Eva y le engañó para que ella comiera del fruto del árbol del que estaban prohibido comer. La mujer, por su parte, quiso compartir del fruto del árbol con su esposo y le llevó a su esposo Adán para que lo probara. Adán comió de la fruta desobedeciendo a Dios, fallándole y creando una barrera, una separación entre Dios y el hombre. Esta barrera se llama pecado. Los creyentes debemos mirar con nuestros oídos, no con nuestros ojos, porque el creyente mira al escuchar la palabra de Dios. Satanás utilizó los dones dados a Adán de parte de Dios para tomar ventaja de la situación y hacerlo pecar. El árbol del conocimiento del bien y el mal debía haber sido un árbol muy llamativo y hermoso, y su fruto quizás sumamente atractivo y aromático, y era difícil ignorar su presencia. Pero el hombre, hasta este punto, había sido obediente y no había sido tentado. Pero Satanás logró que el hombre ignorara las órdenes de Dios al engañarlo, creando así un gran conflicto. Es por eso que Dios pronuncia 3 juicios en el capítulo 3 de Génesis. Primero, pronunció un juicio contra Adán, quien estaba supuesto a no solo cuidar del jardín, sino a hacer del mundo un jardín para Dios. Segundo, pronunció un juicio contra Eva, el cual fue relacionado con el momento de parto y con su sumisión al hombre. Tercero, se pronunció un juicio contra la serpiente. Es el juicio contra la serpiente que contiene la semilla del glorioso evangelio de esperanza. Y pondré enemistad entre ti y la mujer, y entre tu simiente y la simiente suya. Esta te herirá en la cabeza, y tú le herirás en el calcañar. Cuando miramos la manera en que el Antiguo Testamento desarrolla este tema, estamos tratando de alcanzar a Jesús como cuando Él caminaba en el camino a Emaús
con los dos discípulos en Lucas 24, 13 al 35. Los discípulos estaban confundidos y angustiados debido a la muerte de Jesús. Así que Jesús, mientras hablaba con ellos, les recordó lo que las Escrituras dicen acerca del Mesías. ¿No era necesario que el Cristo padeciera estas cosas y entrara en su gloria? Él les preguntó. Cuando Jesús hizo esto, y aun cuando lo hace ahora por medio de su palabra y del Espíritu Santo, nos suceden tres cosas. Primero, Él nos expone las Escrituras. Segundo, Él ilumina nuestra mente. Y tercero, Él hace que la pasión por Él nazca en nuestro corazón. Los discípulos se preguntaron en el versículo 32, ¿no ardía nuestro corazón mientras nos hablaba en el camino y cuando nos abría las Escrituras? Así es como reaccionaron los dos discípulos, y es así que debemos reaccionar nosotros también. Esta es la función del estudio bíblico. Es lo que queremos que nos suceda cada vez que leemos lo que la Biblia quiere enseñarnos acerca de Jesús. Leemos o escuchamos las Escrituras y le pedimos al Espíritu Santo que nos ilumine para que cuando lo haga, nuestro corazón arda. Si eso es lo que nos sucede, no hay un mejor lugar para comenzar que donde se nos habla de un Redentor, en Génesis 3:15, donde se nos habla, o mejor dicho, se nos hace una promesa de un conflicto entre dos simientes. Si se nos diera un papelito para responder a la pregunta, ¿cuál fue la razón por la que apareció el Hijo de Dios? ¿Qué responderíamos? El apóstol Juan respondería así. La razón por la que apareció el Hijo de Dios fue para deshacer las obras del diablo. Primera de Juan 3:8. Y así es. Cuando Cristo apareció, Él vino a deshacer lo que la serpiente había hecho. Por medio de su vida, ministerio y eventualmente por su muerte y resurrección, Jesús acabó con todas las obras del diablo. Cuando pensamos en salvación, usualmente usamos palabras como perdón y justificación, y eso está bien, pero esto no se menciona en Génesis 3:15. Eso es importante porque Dios ha puesto todo el énfasis en el conflicto cuando Él dijo, y pondré enemistad. Así que hay una gran necesidad de que el hombre sea liberado de las garras del maligno y no seamos prisioneros del príncipe de este mundo, el Señor de los que andan en desobediencia. Satanás tampoco es mencionado en Génesis 3, pero cuando el resto de las Escrituras reflejan lo que sucedió en Génesis 3, nos queda claro que la serpiente es una figura de Satanás. Pablo, cuando le escribe a los romanos, les dijo, y el Dios de paz aplastará en breve a Satanás bajo vuestros pies. Les está recordando de este conflicto. Les está recordando lo que dice Génesis 3. La implicación es que la serpiente de Génesis 3 es Satanás. Pero Jesucristo lo venció. Y porque Jesucristo lo ha vencido, nosotros, la iglesia, también lo venceremos. Apocalipsis 12 nos presenta una escena dramática cuando el conflicto de los tiempos alcanza su clímax. La visión apocalíptica del capítulo 12 de Apocalipsis es como una versión cinematográfica de Génesis 3:15. Esta es toda la trama de la Biblia. Lo vemos en el capítulo 4 de Génesis cuando un hermano mata a otro por celos. Dos pecados, celos y homicidio. De esta manera la serpiente trató de acabar con el plan de redención al matar la simiente de la mujer, Abel. Lo vemos en la historia de la Torre de Babel, en la historia de Egipto contra Israel. Lo vemos en la historia de David contra Goliat. Lo vemos en la historia de Babilonia contra Israel. Y sobre todo en la historia de Jesús contra Satanás. Es la historia que vemos a través de las 4 versiones del Evangelio y más allá, porque los judíos trataron de acabar con el ministerio de Jesús, a lo que Él les dijo, ustedes son de vuestro padre el diablo. Ellos pensaron haber acabado con Jesús, pero Él vive y reina y dejó a la iglesia, la cual también es parte de este conflicto. Siendo nosotros la iglesia, somos el más allá del Evangelio. Tenemos que recordar este conflicto cuando leemos los evangelios, los cuales se enfocan en la vida y ministerio del Señor Jesucristo. Los evangelios nos cuentan la historia del conflicto de Jesús con la serpiente.
¿Cómo vemos este conflicto presentado? En la forma de demonios, en la hostilidad contra Jesús y en la manera en que el enemigo recluta 2 discípulos, a Pedro y a Judas, para detener el propósito de Jesús, servirle al Padre, obedeciéndole en todo hasta llegar a la cruz. Pablo dijo que cuando el tiempo había llegado, el Padre envió a su Hijo, y lo describe de 2 maneras en Gálatas 4:4. Lo describe como nacido de mujer y como nacido bajo la ley. Nacido de mujer, ¿no nos resuena a Génesis 3:15? En las Escrituras, el linaje se llevaba por medio de la línea del varón. Pero Dios dijo que la simiente de la mujer destruiría la cabeza de la serpiente. Pablo nos está diciendo, ahora ven de quién viene la encarnación de la simiente. ¿Pueden ver quién es el que es nacido de mujer? En el medio del discurso de despedida del Señor en los capítulos 13 al 17 de Juan, Jesús les dice a sus discípulos, levantaos, vámonos de aquí, o vamos de aquí. Pero si prestamos atención, no hay indicación de que se trasladaron a algún otro lugar físicamente. Quizás el lenguaje que Juan utilizó aquí es más como en un contexto militar para marchar contra el enemigo. Es como si Jesús estuviera diciendo, basado en todo lo que les he estado diciendo y todo lo que está sucediendo, es hora de que marchemos hacia la batalla final contra las potestades de la oscuridad. Así que los evangelios nos dicen, ven cómo la promesa de un conflicto alcanza su punto clímax durante el ministerio de Jesús. Apocalipsis 12 es una forma dramática de la promesa de Génesis 3:15. En su visión, Juan ve que un niño va a nacer y que el gran dragón se prepara para devorar al niño. Ese dragón es el diablo y la serpiente en el Edén. Pero Jesús es el segundo Adán y triunfará en lo que el primer Adán falló. Las tentaciones de Jesús no son una serie de eventos desafortunados que lo tomaron por sorpresa, sino que constituye una confrontación épica. Entonces lo que vemos es la obra del conflicto, la victoria y la salvación de Jesús. Él estuvo cara a cara con Satanás. Jesús apareció como el hombre nuevo de Dios, el segundo Adán, para hacer lo que el primero Adán no pudo. La pregunta entonces es, ¿quién poseerá los reinos de este mundo? ¿Y cómo recuperará y establecerá Dios su reino? Y la respuesta es sencilla. Jesús va a reposeer todos los reinos en su nombre para el deleite y gloria del Padre, mientras que Satanás quedará debajo de su pie, derrotado. Por eso es que Jesús pasó por tan gran debilidad y hambre, mientras que Adán disfrutó de abundancia. Por eso es que Jesús fue tentado en el desierto, mientras que Adán estaba en la comodidad de un hermoso jardín. Por esto es que Jesús fue rodeado de animales salvajes, mientras que Adán estaba rodeado de animales domesticados y obedientes. Jesús, el segundo y último Adán, tuvo que conquistar mientras estaba rodeado de caos, mientras que el pecado de Adán se regó por el mundo. Del principio al fin de su ministerio, Jesús marchó en contra de las fuerzas de la oscuridad. Inmediatamente después de la tentación, Jesús tuvo que enfrentarse a la actividad demoníaca en la sinagoga de Nazaret, como vemos en Lucas 4, versículos 16 al 30. Luego se encontró con el endemoniado gadareno, quien vivía entre los sepulcros como un animal salvaje al cual nadie podía dominar. Con un solo demonio es suficiente para destruir a un hombre. Entonces, ¿por qué es que había miles de demonios en el gadareno? Porque Jesús estaba ahí. Por eso es que el hombre estaba poseído por una legión de demonios. En los ejércitos romanos, una legión era constituida por 4,000 soldados. Así que enviar a una legión de demonios a poseer a un solo hombre no era un lujo que el diablo podía darse, pero Jesús estaba ahí. Así que esos demonios no estaban en el hombre para destruir al hombre. Estaban ahí para acabar con Jesús y con su ministerio. Es la razón por la que vemos tanta actividad demoníaca durante el tiempo de Jesús, durante el tiempo que Jesús estuvo allí ministrando. La actividad demoníaca no era normal en esos tiempos, pero los evangelios registran
tanta actividad porque Jesús estaba presente en este mundo. La tierra estaba invadida por demonios porque el Salvador estaba marchando hacia la victoria prometida en Génesis 3:15. La respuesta que los demonios le dieron a Jesús lo aclara. Jesús confronta al hombre endemoniado en la sinagoga en Capernaum y la reacción del espíritu inmundo fue preguntar: ¿has venido a destruirnos? Según Marcos 1:24. La actividad del maligno tomó una manera más sutil cuando la serpiente usó a Pedro para decirle a Jesús que no continuara hacia su muerte. Pero qué decidido estaba Jesús a obedecer al Padre en todo, y detectó la voz del maligno en Pedro y solo le contestó: quítate de delante de mí, Satanás. Así que Satanás tuvo que cambiar de estrategia. En el principio de los evangelios vemos que Satanás trataba de desviar a Jesús de su muerte en la cruz. En el desierto le dijo: no vayas a la cruz, te daré todos los reinos si te postras ante mí y me adoras. Por medio de Pedro le dijo: no vayas a la cruz, busca otra manera. Entonces algo sucedió. Satanás cambió su estrategia. En vez de desviar a Jesús del camino a la cruz, decidió que era mejor acelerar el proceso, cambiando así el tiempo perfecto de Dios. ¿Y cómo lo hizo? Usó al tesorero, alguien en quien Jesús y el resto de los discípulos confiaban. Tanta confianza le tenían a Judas que cuando él salió del aposento alto, nadie se imaginó que era para traicionar a Jesús. Pero Satanás puede cambiar de estrategia todas las veces que él quiera, y aún así Jesús será victorioso. ¿Cómo herirá Jesús a Satanás por la cabeza, acabando así con él y toda su influencia? Mientras Adán se rindió ante Satanás, Jesús le resistió. La obediencia total de Jesús al Padre marcó todo el curso de su vida. Si el árbol del conocimiento del bien y el mal en el jardín del Edén era tan atractivo, ¿por qué es que Dios le dice al hombre que no comiera de ese fruto? Porque este árbol probaba la obediencia de Adán. Lo que Dios le quería decir a Adán era: obedéceme en esto y demuéstrame que me amas. Si me obedeces, nuestra relación continuará creciendo. Cuando el segundo Adán fue llevado al Calvario, se encontró con el reflejo de la tentación del primer hombre. No había nada en el árbol del Edén que le dijera a Adán: detente, no seas tentado, no comas de esta deliciosa y suculenta fruta. Y tampoco había algo en el madero del Calvario que atrajera a Jesús y lo tentara a comer de esa fruta repulsiva que sería el ser abandonado por el Padre. No había ni un solo hueso en el cuerpo de Jesús que quisiera voluntariamente experimentar el abandono por el Padre. Pero cualquier otra decisión en cuanto a la muerte en el madero no hubiese demostrado su santidad y obediencia. Jesús fue llamado para experimentar algo que sus instintos decían: no lo hagas. Pero él luchó contra sus pensamientos y fue obediente porque no deseaba ser abandonado por el Padre. Ese fue el pago de nuestra salvación. Con razón Jesús oró: Abba, Padre, pasa esta copa de mí, porque él no quería sentirse abandonado por el Padre. Entonces tenemos a dos hombres, el primer Adán y el segundo Adán. Tenemos dos objetos, el árbol prohibido y el madero maldito. Tenemos dos órdenes: no comas del fruto y toma de la copa. Tenemos dos deseos: querer comer del fruto y no querer tomar de la copa. Tenemos dos acciones: desobediencia y obediencia. Y tenemos dos resultados: la muerte y la vida. Es contra este trasfondo que el apóstol Pablo dice: Él se hizo obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Él tomó nuestro lugar para que nuestros pecados fuesen perdonados. Jesús desenmascaró a Satanás y a su mentira. El apóstol describe la caída del hombre de la siguiente manera en Romanos 1:25. Ya que cambiaron la verdad de Dios por la mentira. ¿Cuál es la mentira? Para eso tenemos que ver lo que la serpiente le dijo a Eva en Génesis 3. Como que Dios te ha dicho que no comas de todo árbol del huerto. ¿Para qué te pone tantos árboles hermosos, atractivos y deliciosos si te dice que no comas de ninguno de ellos? Tan
viendo el innuendo satánico en esas palabras. Está diciendo, Dios es un cínico. Él en realidad no quiere lo mejor para ti porque no te da lo mejor. Está jugando contigo. No te ama, sino que le das asco. Y muchas veces los que no son creyentes nos dicen, el Dios al que yo le creo es un Dios de amor. Pero ellos no se conocen a ellos mismos. La Biblia me dice que cambiaron la verdad de Dios por una mentira y no estarían viviendo de la manera en que viven si verdaderamente creyeran lo que dicen. El corazón del Evangelio está en la demostración de su amor, que el Padre Celestial envió a su Hijo a morir en la cruz en nuestro lugar y por nuestros pecados. Dios demostró su amor por nosotros en que mientras éramos pecadores, Cristo murió por nosotros. Dios demostró su amor por nosotros en que mientras éramos pecadores, Cristo murió por nosotros. Dios demostró su amor por nosotros en que mientras éramos pecadores, Cristo murió por nosotros. La cruz es prueba del amor y providencia de Dios por nosotros y en nuestras vidas. No podemos permitir ser engañados y llevados a pensar si las cosas están bien en nosotros. Entonces podemos estar seguros del amor de Dios porque la vida muchas veces parece ser oscura y dolorosa. Las cosas no van como queremos. Por eso es que debemos mirar hacia la cruz y a la demostración que Dios hizo de su amor. Esa es la prueba que yo necesito. Esa es la verdad que yo necesito escuchar cuando las mentiras son disipadas. Si Jesús murió por mí, entonces yo puedo estar seguro de que el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo no descansarán hasta que yo esté bien y sea salvo. Pero el Calvario, aun con el sentido de abandono, es una revelación de la gracia. Porque no solo es el punto alto de la obediencia de Jesús, sino que también es el punto alto de la encarnación del amor del Padre por el Hijo. Y por eso Jesús dijo que entregaba su propia vida. Todo esto ocurrió para acabar con la serpiente, hiriéndola en la cabeza y exprimiendo las mentiras venenosas que aún pueden envenenar el corazón del cristiano, convirtiéndolos en creyentes con miedo y con dudas. Y por último, recordemos que Adán fue creado y sería un hortelano o jardinero. Todo lo que Dios hizo fue bueno ante los ojos de Dios. Dios quería que Adán ejerciera su dominio expandiendo el jardín. Adán estaba supuesto a hacer del mundo un solo huerto para la gloria del Padre Celestial. Pero él fracasó. Fue creado para que el polvo fuera fructífero y sin embargo, él terminó siendo polvo. El jardín de Edén se convirtió en el desierto del mundo. Así que recordemos cómo Juan registra los eventos de la mañana en que Jesús resucitó de entre los muertos. Él es la primicia de los resucitados. Y cuando María Magdalena lo vio, no lo reconoció y pensó que él era el hortelano. Era temprano en la mañana. ¿Quién más estaría en ese lugar sino el jardinero? Sí, él es el hortelano. Él es el segundo hombre, el segundo y último Adán, quien está ahora comenzando a restaurar el jardín. Más tarde, en ese día, Jesús se presentó ante sus discípulos y les mostró las marcas de los clavos en sus manos. La serpiente sí lo hirió por el calcañar o talón, pero él lo hirió por la cabeza. Y ahora está retransformando el desierto en un huerto. Toda la autoridad perdida por Adán ahora ha sido recuperada. El mundo proclama a Jesús como conquistador. En las escenas finales del libro de Apocalipsis, Juan vio una nueva tierra que descendía del cielo. ¿Y qué parecía esa nueva tierra? Parecía un jardín en el cual el árbol de la vida estaba plantado. Un día, esa visión pasará de ser solo una visión y será una realidad. Así que la simiente vino y triunfó. Jesús reina y por eso por medio de él seremos conquistadores. Pero falta mucho todavía antes que lleguemos a ese punto. Todavía hay mucho que debemos aprender acerca de Jesús si es que queremos conocerle por entero. Ya hemos recibido claves acerca de lo que él debe ser para contrarrestar las mentiras de Satanás. Eso es un profeta.
Pero necesitamos también a alguien que nos asegure que nuestros pecados son perdonados. Por eso Él es sacerdote. También necesitamos a alguien que nos haga someternos y reine sobre nosotros. Y es por eso que Él es nuestro Rey. Dios Padre Todopoderoso, gracias te damos en esta hora por permitirnos, mi Señor, presentar a tu Hijo como la simiente victoriosa. Te pedimos, mi Señor, que nos permitas meditar en estas palabras para que recibamos así una clara explicación de quién es tu Hijo amado, de quién es nuestro Salvador, de quién es nuestro Señor. Gracias, Señor, te damos por todos los oyentes de Enamorándonos de la Palabra. Te pedimos, mi Señor, que los bendigas grandemente, que bendiga sus hogares, que bendiga sus lugares de empleo, mi Señor, y que pongas en ellos la valentía, mi Señor, de quererle hablar a otros acerca de tu Hijo amado, el cual lleva un nombre que es sobre todo nombre. Que sus corazones ardan y que cuando ellos hablen con las personas, los corazones de esas personas también ardan al escuchar las maravillas que tú has hecho por nosotros por medio de tu Hijo, por el sacrificio único y perfecto que tú has hecho para nuestra salvación. Gracias, Señor, te damos en el nombre de tu Hijo amado Jesús. Amén. Gracias por escuchar Enamorándonos de la Palabra. Que Dios los bendiga grandemente.